médico, médico, enfermera, enfermera, paciente, paciente. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Siéntate, siéntate. Buenos días, buenos días. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Me duele todo el cuerpo. Me duele todo el cuerpo. Me duele la espalda. Me duele la espalda. Me duelen los ojos. Me duelen los ojos. Tengo fiebre. Tengo fiebre. ¿Tienes tos? ¿Tienes tos? Tengo tos. Tengo tos. He estado estornudando. He estado estornudando. ¿Usted tiene la gripe? ¿Usted tiene la gripe? He estado tosiendo muchos estos días. He estado tosiendo muchos estos días. Desde ayer. Desde ayer. Recientemente. Recientemente. Por los últimos días. Por los últimos días. Me duele la garganta. Me duele la garganta. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Estoy no bien. Estoy no bien. Estoy enfermo. Estoy enfermo. Alergia. Alergia. Tos. Tos. Mareo. Mareo. La gripe. La gripe. Dolor.
dolor, insomnio, insomnio, jeringa, jeringa, termómetro, termómetro, pastilla, pastilla, jarabe, jarabe, venda, venda, tirita, tirita,